Shalom, bendiciones, bienvenidos a todos. Es una alegría tener una noche más de enseñanza, de impartición, no solo de conocimiento, sino también de esa sustancia que nuestro Padre Eterno ha depositado en el Shalíach Carlos Sotomasey. Así que vamos a recibirlo ahora para dar inicio a esta noche. Hola, hola a todos. Saludos, bendiciones, un abrazo a la distancia. Perdón, papá, no sé si el micrófono está cerca a algo, pero se escucha el bzz. Si de pronto puedes bajarlo, acomodarlo un poquito. Ahora, Se sigue escuchando, no sé si no es molestia, yo creo que podemos dejarlo allí, pero se escucha así el bzz. no sé qué será. Ok, yo creo que podemos pasar por alto ese pequeño detalle, ¿verdad? Porque lo que se necesita o se desea, o papá desea, es que tengamos un buen sonido y vamos a disfrutar también de las diapositivas que preparó para nosotros. Sí, que se escucha bien, no hay problema, así que Sí, bien, bueno, continúa. bueno, ok. Se escucha bien, bien. Bueno, bendiciones a todos. Un abrazo a la distancia. Espero estén bien. Y bueno, hoy continuamos con un aspecto de lo que inicié la clase anterior. En la clase anterior hablamos acerca de los dos grandes énfasis en, en el ejercicio del ministerio por Yeshua, ¿verdad? Uno de sus grandes énfasis fue la paternidad y el otro gran énfasis de él fue revelar para conocer el reino. Y hoy pues voy a desprender de ahí para hablar un poco más o profundizar un poco más en lo que es el tema del mover profético. Y para eso pues yo voy a usar una presentación de PowerPoint para facilitarle a ustedes el, el, la, la exposición y pues también para mí porque me ayuda también a hacerlo de forma más ordenada, siendo pues que no tanto, pero sí tal vez es un tema que requiere irlo viendo despacio, punto por punto, porque en mi opinión eh, es el eje conductor de todo esto. Porque cuando nosotros hablamos de mover profético, ¿verdad? Yo creo que debe estar claro de qué estamos hablando. Debe estar claro de cuáles son las características, las implicaciones, la proyección de ese mover profético, cuál es el contexto de ese mover profético. Porque desde mi punto de vista y hasta donde yo entiendo y el Eterno me ha revelado, a todo el mover de Dios, o sea, todo lo que nosotros entendemos. Se apagó su micrófono, pastor. No se oye. Un momentito, por favor, ya lo soluciono, un momentito. Ahora sí.
Ahora sí, Chalía. Ya, papá. Ok. Entonces, en todo el mover, o sea, todo lo que Dios hace, por ahí quede, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha dicho, que está plasmado en la Escritura, todo lo que Dios dice, tiene que ver con un mover profético. Tal vez mover profético no sea la mejor palabra, pero creo que con eso entendemos que estamos hablando de el Eterno guiando y llevando todo lo que Él ha dicho. Entonces, al hablar primero en las primeras 3 clases de la paternidad de Dios, a mí es fundamental. ¿Por qué? Porque todo nace de ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es avanzando, caminando hacia el cumplimiento del plan que el Eterno trazó para la redención de todas las cosas. En esencia, para mí, ese es el objetivo principal de todo, la redención de todas las cosas, razón por la cual viene Yeshua y razón por la cual somos llamados nosotros a trabajar con Él, ¿verdad? Es el plan de redención de todas las cosas. Dice el apóstol Pablo que el objetivo del Padre ha sido reunir todo en Yeshua. Entonces, todo lo profetizado tiene cumplimiento en él. Por supuesto, muchas de las profecías mesiánicas apuntaban justamente a la venida del Mesías. Entonces, nosotros estamos en el proceso, en el trabajo de preparar el camino, como ya hemos hablado, Lucas 1:17, para esa segunda venida del Señor, para esa segunda venida. Y es justamente ahí donde quiero iniciar la clase de hoy. Vamos a hablar de la reingeniería de un diseño y poner en el contexto correcto. A ver, en el contexto correcto, desde mi perspectiva, desde lo que yo interpreto y entiendo, que es el mover profético y cómo el Eterno nos ha traído hasta aquí y por cuáles etapas ha pasado su pueblo para llegar hoy a decir hay una nueva generación que se está dando y un remanente profético que toma la batuta, que toma la vanguardia, que va adelante con una verdad revelada para el desenlace de lo que entiendo yo son los últimos tiempos. Ok. Yo sé que esta clase va a generar una pregunta. Entonces, desde ya les digo, ustedes pueden preguntarme por el WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp personal. Sí les pido, ¿verdad? Que, pues, si usted tiene una pregunta que hacer, perfecto, ¿verdad? Porque para eso estoy. Y con muchísimo gusto yo les contesto las preguntas que ustedes tengan, me las hacen a mi WhatsApp personal, no hay ningún problema. Pero que sean eso, las preguntas o un comentario, ¿verdad? Pero si usted me va a contar su vida, pues, ¿verdad? Si usted me va a contar su vida, entonces, no, porque si yo no soy su pastor, usted tiene que buscar a su pastor para esa situación. ¿Ok? Perfecto. Bien. Vamos a la presentación. ¿Ok? Perfecto. Ok.
Déjeme un momento. Ok. Bien. Ok. La ingeniería del diseño divino. El primer punto aquí que quiero resaltar es que nuestro Dios es un Dios de diseños. Entonces, todo lo que Él hace, lo hace con base en un diseño. ¿Ok? Por muchos años hemos escuchado hablar, orado y aún profecías acerca de la restauración del diseño original. ¿Ok? Se nos dijo, y así se ha enseñado, que el diseño original está en el libro de los Hechos. Pero hagámonos algunas preguntas. ¿Por qué el diseño original en el libro de los Hechos? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale que es el libro de los Hechos? De donde nosotros tenemos el diseño original. Bueno, nos plantea que el diseño es el libro de los Hechos porque ahí nació la iglesia. ¿Ok? Ahí nació la iglesia. Y aquí pues yo sé que en esto que voy a decir, eh, tal vez no les suene a algunos, pero el diseño del Eterno no está en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos es la continuidad de lo que el Eterno ya había empezado. De hecho, Joel profetiza para que aquel día el Espíritu de Dios descienda e inicie la comunidad de creyentes en Yeshua y a través de Yeshua. Pero hay un contexto que nosotros no podemos obviar. Si nosotros queremos hablar del origen del pueblo del Eterno, el origen del pueblo eterno fue allá con Abraham. Y lo que algunos llaman el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, ¿verdad? Que en mi opinión es un pacto renovado. Muchos hacen, en varios lugares, se habla de Abraham como el padre de la fe. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, hay un inicio con él. ¿Qué fue lo que inició con Abraham? Y eso es importante entenderlo y más adelante yo lo voy a explicar. Cuando muchos dicen que en el libro de los Hechos empezó la iglesia, en primer lugar, la palabra iglesia no está alineada ni con el contexto ni con el diseño del Eterno. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía, que es la palabra griega que se translitera o se traduce como iglesia, literalmente significa una asamblea convocada esporádicamente. Esporádicamente. ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos a la palabra hebrea, que es la palabra quejilá, la palabra quejilá se traduce como una comunidad. Una comunidad. Una comunidad de creyentes en Yeshua. Es decir, nosotros somos y existimos por medio de Yeshua.
Nosotros no somos convocados a una asamblea temporal. Nosotros somos una comunidad y tenemos una expresión, es decir, una cultura. Nos une Yeshua, su sangre que nos limpió, pero también nos une una ideología, no un credo. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios se expresa a partir de nosotros y nosotros no somos convocados de tiempo en tiempo, vivimos en una constante convocación. Somos una comunidad, somos un pueblo. Y el contexto de la palabra eclesía se da en lo que llaman la mitología griega. A ver, para los que no saben, no conocen esto, lo explico y lo repaso para los que ya lo saben. Según la mitología griega, el dios Hermes, de donde viene la palabra hermenéutica y de donde viene la palabra homilética, porque el dios Hermes era el intermediario entre el Olimpo, los dioses del Olimpo y el pueblo común. Entonces, al ser intermediario entre Dios y los hombres, entonces él iba, traía el oráculo de los dioses, convocaba al pueblo, convocaba a asamblea y transmitía a través, transmitía el oráculo de los dioses, el mensaje de los dioses al pueblo. Entonces, para ese efecto, se creó la hermenéutica, el arte de la interpretación de lo que los dioses decían, y la homilética, el arte de la oratoria para transmitir de forma clara, fehaciente, contundente, entendible al pueblo lo que los dioses querían. Entonces, a ese pueblo, eclesía, se le convocaba de tiempo en tiempo cuando los dioses querían comunicarse con ellos a través del intermediario llamado el dios Hermes. Entonces, Yeshua nunca dijo la iglesia. Pablo nunca dijo la iglesia. La palabra iglesia aparece por las traducciones a partir de la Vulgata Latina y algunos de las copias de los manuscritos originales que ya fueron manipuladas y manoseadas. Pero originalmente la palabra es Quejilá. Repito, se traduce como una comunidad de creyentes. Entonces, la identidad de muchos se establece a partir de cultos de domingo en domingo. La identidad de la comunidad de creyentes en Yeshua no requiere de una reunión para definirse como un pueblo. Existe una identidad de pueblo y esa identidad está con o sin reuniones. Aunque es importante reunirnos, por supuesto que sí, pero no dependemos de reuniones, dependemos de relaciones. Por eso entonces somos una comunidad. Por tanto, el diseño original para muchos que dicen
nació en el libro de los Hechos, se establece esto por lo que le acabo de explicar, porque para ellos ahí nació la iglesia. Y en ningún momento se habla de eclesía, sino de un pueblo. Y el pueblo como tal nace con Abraham. Nace con Abraham. Isaac, Jacob. Luego entonces se establecen las 12 tribus y hay una división. 2 tribus se quedan en el sur, Jerusalén, y 10 tribus se van al norte. Se dividen 2 reinos en tiempo de Roboán, hijo de Salomón, y por causa de Salomón se dio esta división en 2, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte se asimiló con los asirios y la capital del reino del norte fue Samaria. Y entonces la capital de el reino del sur o Judá, el reino de Judá, ¿verdad? Que lo componían las 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín, siendo la de Judá la más grande, entonces se identificó con ese nombre. Entonces, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se quedaron en el sur para... Apóstol, su micrófono está cerrado. Perdona un momentito, papá, es que iba a enmudecer a otra persona y se movió el sistema y te lo enmudecí, pero ya te lo abrí. Ok. Ok. ¿A dónde me quedé? Ok. Entonces, se divide en 2 reinos, al sur y al norte. ¿Ok? De tal manera que cuando se habla del pueblo judío, se está hablando de los que descienden de la casa de Judá. ¿Ok? Es con ellos que se establece el judaísmo, la religión de la casa de Judá. Pero hay 10 tribus que se quedaron en el norte, que fueron esparcidas por toda la tierra. Eso quiere decir que hay sangre del pueblo de Dios, no judía, del pueblo de Dios, esparcida por todas las naciones por causa de esas 10 tribus y sus descendientes. Ese es un tema que tocaremos después. ¿Ok? Pero luego de eso y de la casa de Judá nace Yeshua. ¿Ok? Con el nacimiento, con el ministerio de Yeshua, su muerte y su resurrección, ahora nace entonces la Kehilá de creyentes en Yeshua. Se establece entonces la continuidad del pueblo del Eterno. Y Pablo en Efesios 2, 10 y 11, claramente hablándole a los gentiles, les dice, ustedes que estaban alejados del pacto y de la ciudadanía de Israel, no Israel el país, sino Israel el pueblo de Dios. Y en Romanos 11, Pablo corrobora esto diciéndonos que los gentiles, cuyo simbolismo está plasmado en el olivo silvestre, algunas de esas ramas fueron desgajadas e injertadas, perdón, en el olivo verdadero o en el olivo natural, y ese olivo es Israel. Y otras de las ramas que fueron desgajadas están siendo reinsertadas. Esa es la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín, la casa de Efraín, o la casa de Israel, también se le llama, los del norte, que vuelven a casa. Bien, esto yo lo voy a explicar después. Se lo doy así para que rápidamente usted entienda mejor el contexto de esto. ¿Ok?
para muchos, la iglesia o el pueblo del Eterno que nace en el libro de los Hechos, el capítulo 3 del libro de los Hechos, 2 y 3, es aparte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Lo curioso de esto es que hay una profecía, bueno, hay varias, pero una de las que más se usan es Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, cuando habla de la unión de en el norte, se van a unir. Y eso todavía no ha sucedido. Es una profecía que todavía no ha tenido cumplimiento. Entonces, decir que el pueblo que nace en el libro de los Hechos, aquel día de Shavuot o Pentecostés, es aparte de el pueblo de Israel, contradice todo lo que la Escritura plantea en su proyección profética. Le di toda esta explicación porque no es correcto, en mi opinión, decir que el diseño de la iglesia está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos marca el cumplimiento de lo que fue profetizado por Joel, por el mismo Yeshua, en la continuidad del plan del Eterno que inició con Abraham, continuó con un pueblo, Israel, pero luego ese pueblo se extiende a través de Yeshua hacia los gentiles. La proyección se extiende hacia los gentiles bajo la promesa de volver a reunir a Judá, a la casa de Judá y a la casa de Israel o la casa de Efraín, volverlos a juntar nuevamente. Entonces, en mi opinión, no es correcto decir que en el libro de los Hechos está el diseño original. La segunda pregunta que nos hacemos, ¿qué fue lo que sucedió que aún hoy se busca el diseño? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué hoy todavía se busca el diseño? ¿Cuál es la razón por la cual hoy se busca el diseño? Hoy se busca el diseño todavía, obviamente porque no se ha encontrado y obviamente porque no se ha buscado en el lugar correcto. Y hacia ahí es hacia donde estamos caminando. La siguiente pregunta es, ¿qué llevó a que perdiera ese diseño? ¿Y dónde se perdió? Eso es fundamental y lo vamos a ver. ¿Cuáles fueron las causas, las razones? ¿Cuál es el contexto y las circunstancias que se dieron para que ese diseño que empieza con Abraham, bajo una proyección profética muy clara, se pierda? ¿Quiénes intervinieron en ese proceso? La última pregunta es, ¿dónde inicia y con quién el diseño? Entonces, estas no son preguntas retóricas, son preguntas fundamentales. Son preguntas fundamentales. Por eso, entonces, yo digo que estamos en un proceso de reingeniería. Y al usar la palabra reingeniería, al usar esta palabra, nos ayuda a entender que no todo tiene que cambiar. En términos sencillos, reingeniería es, si estamos construyendo una casa y nos dimos cuenta que un marco de una ventana quedó torcido, yo no boto la casa para hacer de nuevo la ventana. Lo que yo hago es corregir la ventana. Si la puerta quedó torcida, yo no boto la casa para
poder después construirla correctamente. No, yo vuelvo a construir la ventana, yo corrijo esto. Entonces es una revisión de qué es lo que no se construyó de acuerdo al diseño, de acuerdo a ese diseño. Ok. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Está claro? Ok. El marco profético de este pasaje dice Hechos 3, 19 al 21. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Vean lo que Pedro le dice a aquellos que estuvieron en el aposento alto, más los que conocieron a Yeshua, alrededor de 3,000 y aún más, después de que el Espíritu de Dios se derramó, después de que la promesa de Joel se cumple, 2:28 al 30. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Ahí no dice que hablarán en lenguas. Lo profético es la marca de la llenura del Espíritu de Dios. Ahí no dice que hablarán en lenguas. Ojo, porque el pentecostalismo nos enseñó que la llenura del Espíritu es hablar en lenguas. El pentecostalismo fue más allá y dijo que el que no hablaba en lenguas no era salvo. Así es, así lo dijeron. Y así lo sostienen muchos todavía. Cuando el contexto no me habla a mí del hablar en lenguas, aunque yo creo que parte de la llenura del Espíritu de Dios, que es un proceso, es hablar en lenguas, pero no es el énfasis de Joel 2:28 al 30. ¿Ok? Entonces dice, arrepiéntanse, conviértanse para que hagan teshuvá, para que sean borrados sus pecados. Retenga. Papá, perdón, se baja a veces tu internet y ese último pedacito, como un minutico, no te escuchamos. ¿Lo podrías repetir? Dios, se volvió a caer esto. Ok, ahora sí. Te estamos escuchando bien. Solo es por Ok. momentitos. Ujú. Sí, ok. Tengo problemas de señal. Entonces, Sí. ahí me avisan si no se oye, yo vuelvo, repito. Nos quedamos cuando estabas diciendo que la marca profética era la llenura y que el pentecostalismo había impuesto que la salvación era parte de eso. Ahí fue que nos quedamos. Ok. Ahí, El pentecostalismo equivocadamente enseñó e interpretó que la señal del bautismo en el Espíritu Santo era lenguas. ¿Ok? Lo cual, como ya dije, no tiene nada que ver con el contexto de Joel 2:28 al 30. Además de que la llenura del Espíritu, y eso lo vamos a ver después, es un proceso. La llenura del Espíritu es un proceso. Yo no soy lleno de golpe, estoy siendo lleno. Y eso es importante de entender. La mayoría de los verbos están en sentido continuo. Estamos siendo llenos, estamos caminando hacia. El que empezó la obra en usted la va a perfeccionar hasta el día de Yeshua. Esa es la idea de algo que va creciendo, algo que va en aumento. ¿Ok? Entonces, una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo, sí, es hablar en lenguas, pero también revelación, entendimiento, relación con la paternidad de Dios, etc. ¿Okay? Ahora, este pasaje
Hechos 19, 3, 19 al 21, nos da el marco profético, un marco profético muy claro en relación a lo que nosotros, o más bien, en relación a la proyección que nosotros debemos de tener. Porque el verso 19 tiene que ver con el contexto inmediato. Le está hablando a los que acaban de hacer Teshuvá y Tevilá, los que se acaban de repetir y se acaban de bautizar. ¿Ok? Pero luego dice, para que vengan de la presencia del Eterno, tiempos de refrigerio. Aquí entonces Pedro empieza a hablar de la proyección profética. Entonces, esos tiempos de refrigerio, y el refrigerio es un alimento, ¿verdad? Agua y algún alimento ligero para el camino. Es decir, es una estación donde usted va caminando, se abastece un poquito y sigue caminando. Esa es la idea. Entonces, lo que nos está diciendo es que en nuestro peregrinaje, ese peregrinaje tendrá un tiempo caminante. ¿Cuál será? Cuando Yeshua sea enviado. Pero aquí está hablando de su segunda venida, no de la primera. Porque ya en el contexto, Yeshua había llegado, había resucitado y se sentó a la diestra del Padre, cumpliendo muchas de las profecías que habían sido dadas en relación a él. Pero ahora, Pedro está hablando proféticamente de que vendrá, que en la medida que nosotros guardemos la Torá, guardemos su palabra, vendrá la presencia tiempo del Eterno, tiempo de refrigerio, habrá alimento para el camino, hasta que Yeshua venga. Entonces dice Pedro que la segunda venida de Yeshua ya fue antes anunciada. Y él envía a Yeshua que fue antes anunciado. Ahora vea esto. Aquí en desierto es necesario que el cielo retenga, no reciba. Esa traducción, las traducciones como Reina Valera y otras que dicen reciba, están erradas. Que sigue. El cielo retiene a Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué lo está reteniendo? Dice, hasta los tiempos de la restauración de todos. Es decir, Yeshua no vendrá por segunda vez hasta que todo sea restaurado. Y no voy a quedarme mucho aquí, no voy a entrar en el detalle de qué cosas tienen que ser restauradas. Pero, por ejemplo, la unión de las dos casas es vital en todo esto. Porque es una profecía que tiene que cumplirse, Ezequiel 37. Y Yeshua dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Isaías lo dice claramente, está hablando de la casa de Efraín. Está hablando de todos aquellos que fueron esparcidos, se fueron a las naciones y que están regresando a casa. Porque él está en la casa del reino del sur. Ok, entonces, ¿hasta cuándo? Hasta la restauración de todas las cosas. De tal manera que desde la resurrección de Yeshua hasta nuestros días, estamos en proceso de restauración. Es un trabajo de reingeniería para lograr esa restauración.
Y ese proceso de restauración, donde van a ser todas redimidas todas las cosas y podremos alcanzar el diseño pleno que el Eterno estableció, el cumplimiento de todo lo profetizado, nos va a llevar a las puertas de la segunda venida de Yeshua. Y esto dice el texto: lo habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Ok? Entonces, todo esto fue profetizado. Y hasta que todo lo que ellos hablaron cumple, la profecía anuncia se ve, Yeshua no vendrá por segunda vez a la tierra. ¿Ok? Solo hago una pausa para que usted rebobine. De tal manera que nosotros estamos todo lo profético establece procesos de restauración. Papá, ¿puedes volver a repetir esa frase que te quedaste frisado? ¿Ok? Y todo lo profético tiene que ver con restauración. Entonces, cuando una profecía, que es uno de los aspectos de lo profético, exhorta, consuela. Es decir, edificar contribuye a construir el diseño. Alinea, exhortar, alinear, alinea con esa ruta trazada. Consuela, alimenta, restaura internamente para poder alcanzar la meta, el destino que traza la palabra. La profecía personal parte de restauración para alcanzar propósito. La profecía bíblica proyecta el proceso hasta alcanzar la plenitud en el cumplimiento de lo que fue profetizado por los profetas. ¿Ok? Entonces, hay dos palabras importantes dentro de este marco de restauración. Una es Teshuvah. La palabra Teshuvah traduce como arrepentimiento, pero es más que eso. Cuando dice arrepentidos, ¿ok? Lamentablemente se limitó solo a el pecado. Arrepiéntanse de pecado. Pero la palabra Teshuvah en su esencia significa girar. Es decir, es un cambio de paradigma, es un reenfoque, con la implicación de renovar la mente,
Entonces, no puede haber restauración si no hay renovación de la mente. No puede haber restauración si no hay un cambio de paradigma. No puede haber cumplimiento de lo que Dios ha dicho en tu vida si no hay un proceso de restauración interno que demande un cambio de paradigma, un reenfoque. Y como yo he dicho siempre, es un giro de 180 grados. Entonces, si yo iba hacia el sur, es girar y enfocarme hacia el norte. Cuando nosotros hablamos de cambios, estamos hablando de reenfoque, estamos hablando de encontrar el norte. Cuando una persona está desubicada, no sé en su país, pero en el mío, él perdió el norte. No tenés norte, es decir, no sabes para dónde vas, no estás enfocado. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué estás en este planeta? En el pensamiento hebreo hay una frase, dice, una palabra que se usa, kadima. Kadima se traduce como prosigue al norte, prosigue al norte. Es una palabra para el punto cardinal, el norte, pero tiene otra implicación. Si te caíste, si te tropezaste, levántate y kadima, prosigue al norte, porque en el norte está tu destino, porque en el norte está Dios. Cuando Elías está en el enebro y quiere morirse, y el ángel le habla, le da la torta y el vaso de agua, se levanta y sigue caminando, eso es kadima, levántate, sigue caminando, porque allá en el Oreb te está esperando el Eterno. Esa es la idea de kadima, prosigue. Entonces, es un cambio de paradigma. Es un reenfoque. Y tiene que haber todo proceso de cambio que va a generar una transformación, requiere, demanda, renovación de la mente. Pablo lo dijo. Romanos 12:2. No asuman la forma de pensar de este sistema ni su ideología. Si transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcan cuál es la buena voluntad del Eterno, que es agradable y es perfecta. Entonces, la pregunta es, o la que muchos hacen, ay, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Permítale al Espíritu de Dios que le renueve la mente, que le cambie el paradigma. La raíz de la palabra teshuv, la palabra shuv, que también está relacionada con la palabra en hebreo para restauración, que significa volver o regresar. Volver o regresar. ¿A dónde? Al punto de partida. El punto aquí es que para nosotros el punto de partida está atrás, pero proféticamente el punto de partida está adelante. Ojo con esto. Cuando yo digo restauración, la mayoría de las personas piensan en el pasado, es decir, ¿qué se dañó que necesita ser restaurado? Entonces, lo que se dañó necesita ser restaurado para entonces alcanzar ese diseño original. Pero cuando yo reviso hacia atrás,
el libro de los Hechos no me habla de diseño original, porque ahí no está el diseño. Lo que yo veo es un proceso importante, una estación profética clave que nos dio una base impresionante para lo que tenemos y vivimos hoy. Pero ahí no está el diseño. Sí, hubo manifestaciones del Espíritu de Dios, pero no estamos hablando de un diseño pleno. Avanzando hacia la restauración de todas las cosas, y ahí es donde encontraremos el diseño pleno. Por eso es Kadima, naciones, que la religión no te atrape, que el tradicionalismo no te atrape, que el conformismo no te atrape, que el orgullo, la soberbia no te juegue mala pasada creyendo que ya tienes la verdad y que los demás están equivocados. Que el enemigo no te engañe creyendo que ustedes son los únicos que se van a salvar, que van a alcanzar salvación. Que el enemigo no te engañe creyendo, haciéndote creer que lo que vos tenés no lo tiene nadie. Avanzamos hacia. Nuestro punto de partida está adelante y aun cuando hay cosas importantes allá atrás, pero atrás no está el diseño que nosotros debemos repetir. ¿Me explico bien? Estamos avanzando hacia el punto de convergencia para encontrar ese diseño pleno. Esto define el concepto de restauración, o nos ayuda a definir el concepto de restauración. Porque ¿qué es restaurar? Restaurar cómo estaba. Entonces, si una mesa se dañó, yo necesito saber qué materiales se usaron. Que esa pata que se le quedó a la mesa, yo se la hago de otro material, ya no es el mismo, ya es otro. Ahora supera la condición primaria. Por eso dice, y la gloria de la casa, la gloria venidera será mayor que la primera. Y sí, Ageo está profetizando acerca de Yeshua. Porque él dice, ¿cuántos han visto, cuántos vieron esta casa en su gloria primera? Allá, con Salomón, cuando la gloria descendió. Entonces, Ageo dice, y la gloria postrera de esta casa será mayor. Está hablando de Yeshua. Porque el Padre dijo, yo no habitaré más en templos hechos de manos de hombre. Yo me proveeré a mí mismo un tabernáculo. ¿Quién? Yeshua. De ahí entonces es que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos la casa de Dios. Y como dijo Tommy Tini hace 2 años, somos la casa favorita de Dios. Esa gloria postrera prometida estuvo en Yeshua. Y Yeshua dijo en Juan 17, la gloria que me diste, yo les he dado, para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno y el mundo crea en mí.
estamos avanzando a alcanzar una gloria mayor que nos permita entrar en unanimidad, vibrar en una misma frecuencia, entrar en una unanimidad y que esa gloria cumpla su cometido, que es que seamos uno, así como el Padre y Yeshua son uno, para que el mundo crea. Entonces no es un tema de repartir tratados, no es un tema de andar ahí con estrategias de hombre para ganar almas y para llenar templos. No es un tema de apilar ovejas en un granero. Es mostrarle al mundo con la unanimidad que tenemos, la unidad que tenemos, quién es Yeshua. Entonces, en este marco de restauración, vamos de algo menor a algo mayor. Vamos en un proceso ascendente. La gloria postrera de la casa, wow, será mayor. Pero es una gloria que va en aumento. Entonces, sí, en el libro de los Hechos fue impresionante porque en ese lugar cayó el Espíritu de Dios. Y sí hubo milagros, prodigios, todo lo que usted quiera. Pero luego en el siglo segundo se distorsionó todo. Siglo tercero y siglo cuarto cambió aquel diseño que empezaba a tomar fuerza y a proyectarse. El sistema romano, Constantino y su secto desvirtuaron todo, tergiversaron, introdujeron el error, distorsionaron la verdad del Eterno. Nos cambiaron las fiestas bíblicas por fiestas paganas. Nos cambiaron el Shabbat por el día del Dios Sol, domingo, etcétera. ¿Me sigue? ¿Y cuál ha sido el nos de esa distorsión llamada iglesia? Esa distorsión llamada cristianismo romano, que inició en el siglo segundo, siglo tercero y siglo cuarto. Y de eso voy a hablar, así que tranquilo, ¿no? Entonces, proféticamente, la restauración está adelante. No es un enfoque en el pasado. ¿Me sigue? ¿Ve la diferencia? Naturalmente, la restauración nos lleva al pasado. Pero ¿qué hay en tu pasado que te pueda dar para proyectarte el futuro, para cambiar cosas, para sanar? No hay nada, realmente. Proféticamente, mi restauración está allá adelante. Entonces yo tengo que avanzar, seguir avanzando hasta alcanzarlo. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Ageo 2:9, Juan 17:22. Entonces, lo profético es un mover de restauración. Okay. Con esta introducción, entonces vamos a lo siguiente. Un planteamiento inicial para la reingeniería. Nuestro Elohim, él no improvisa. Es decir, no existe en Dios un plan B. No existe en Dios un plan B. Y cuidado como usamos la palabra esa
Dios permitió, porque a veces la usamos como una excusa para justificar un error, la falta de revelación y la falta de conocimiento de su voluntad. Entonces decimos, es que Dios permitió. Y a veces encubrimos un acto de rebeldía que nos sacó del trazo, un error, etc. Yo le llamo la teología de la permisividad de Dios. Dios permitió. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Porque Dios no tiene plan B. Ay, Dios, ay, qué pena. Y Pedro no quiso ir a los gentiles, se rehusó. Bueno, ahí tenía Dios el plan B, Pablo. Pablo nunca fue el plan B de Dios para llevar el reino y el mensaje de Yeshua a los gentiles. Nunca fue el plan B. Siempre fue parte del plan A. Entonces, el Eterno lo definió todo. Definió su diseño desde que todo fuera creado. O sea, como Dios no improvisa y Él conoce el final desde el principio y llama a las cosas que no son como si fueran, desde el principio Él definió, estableció su diseño. Y todo lo que Dios diseña funciona. Él lo respalda. Y Él da provisión. Repito, todo lo que el Eterno diseña funciona, lo respalda y Él da provisión. Pero para que haya provisión, tiene que darse su respaldo. Y el respaldo de nuestro Dios está condicionado al diseño que Él estableció. Porque ese diseño es el que va a funcionar. Y va a funcionar porque lo va a respaldar. Y como Él lo respalda, entonces habrá provisión. Si nosotros, como pueblo de Dios, no estamos viviendo plenitud en la gloria de Él, si todavía se anda en busca del diseño original, es la razón por la cual no vemos esas manifestaciones. Todavía no hemos entrado en el diseño pleno. De esto es Noé. El Eterno se le revela a Noé y le dice que le construye el barco. Y le explica por qué. El Eterno no le dijo, voy, construyeme un barco y después te digo para qué es. Él nunca actúa así. La fe no es irracional. Lo que pasa es que las circunstancias a las que somos empujados demandan o requieren una confianza en Él al punto de creer que en cuando sea inalcanzable o difícil, en Él y con Él, aquello se puede alcanzar, se puede lograr y que su intervención va a hacer la diferencia. Pero Dios le dice a Noé, pero Noé no le dijo al Señor, construye una piscinita para probar el arca, no vaya a ser que, ¿verdad? No quede del todo bien y se hunda y tu reputación se vea dañada.
No. Dios le dio los planos a Noé, el diseño. Noé trabajó. Porque todo lo que Dios diseña funciona, Él lo respalda y Él da la provisión. Lo que tenemos que hacer es apegarnos a lo que Él nos dijo y hacerlo como Él nos dijo. Y no hacer nada hasta que no tengamos claro el diseño. No podemos salir sin que las instrucciones hayan sido dadas. Hebreos 11:3 nos da la constante. Dice, por la fe, por el dabar del Eterno. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, primero el Eterno coincidió el diseño como un arquitecto. Primero en su mente y en su corazón coincidió el diseño. Y una vez que él tuvo el diseño, él habló la palabra, dabar. Y la palabra empezó a trabajar para crear todo. Por eso, ¿a través de qué? De un diseño preestablecido. Entonces, la palabra no va a trabajar. Ay, Señor, es que no me respondes. Alíñese. Ay, es que hace 20 años me profetizaron que yo iba a tener mucho dinero, pero ya, y no lo tengo. Ah, es que hace 20 años profetizaron que yo iba a tener una casa, pero no la tengo. Esa profecía no se ha cumplido. Yo no sé qué le pasa a Dios. No, revise si usted no a Dios. Él ya soltó la palabra. Si no se ha cumplido, porque usted no está alineado. Esto obedece a un aspecto armónico dentro del plan de redención de todas las cosas. Número 1, diseño, como vengo diciendo. Es la concepción original de algo. Entonces, si tú hablas de propósito, tienes que tener diseño. El diseño se te revela y la revelación se convierte en algo profético. Y luego entonces entra el propósito, que es la dinámica, que traza el objetivo para establecer el diseño, es decir, llevar a lo tangible aquello que fue profetizado, hacerlo realidad. Y luego entonces viene el cumplimiento, que define el logro, la proyección, lo pleno. Entonces, estos aspectos están dentro de ese marco que les acabo de plantear de restauración. Por eso, la restauración del diseño demanda volver al origen. Volver al origen. Oiga bien esto y grábese bien esto. El marco de un diseño contiene 3 aspectos claves. ¿Sí?
Origen, que tiene que ver con principio o causa. Punto de partida, nacimiento. O sea, ¿dónde empezó el origen? ¿Dónde empezó todo? Génesis nos dice en el principio era. En el principio. Creó el Eterno los cielos y la tierra. Ok. ¿Dónde inicia? ¿Cuál es el origen del pueblo del Eterno? ¿Dónde? ¿Cuál es el punto de partida? Abraham. Naturaleza, 2. Que define identidad. ¿Cuál es la identidad? Diseño. Esencia, ADN, propiedades, cualidades del diseño. ¿Cuál es la naturaleza? Porque la naturaleza se define por su origen. ¿Dónde nace? ¿De quién nace? ¿Con quién nace? No es que estamos trabajando para hacer esto. Ok. Eso nace de un diseño del Eterno. Dios lo reveló. Se está trabajando con base a la revelación. Porque eso va a definir la naturaleza. Porque si no lo dio Dios, la naturaleza es humana y hasta demoníaca podría ser. Entonces el propósito, trabajar con aquello, va a llevar a un cumplimiento diferente. Pero si tiene la esencia, el ADN, esa naturaleza nos vincula a un origen. 3, forma, que es la disposición de las cosas, la identidad de las cosas, la disposición, el orden creacional. Entonces, el Eterno nos está llevando a nuestro origen para encontrar nuestra genuina identidad a través de la revelación y así restaurar el diseño y su naturaleza, su esencia, dentro del marco de la disposición, el orden correcto de las cosas trazadas por el Eterno. Ahí le resumí todo lo que le he dicho hasta ahora. Sí. Esto que yo le estoy diciendo requiere estudio. Como no es la primera vez que yo enseño esto, ya yo sé que algunos ahí están pensando, es que esto es muy profundo, no lo entiendo. No, no es profundo. Créame, esto es fundamento. Si usted se sienta, lo analiza, lo estudia, lo medita, usted se va a dar cuenta que estamos hablando de fundamento. Lo que pasa es que en el sistema religioso, la gente se acostumbró a vivir, comillas, de prédicas de media hora, de 45 minutos, de una hora. Y solo llena un requisito religioso. No hay formación que venga por instrucción y por activación. Se acostumbró a las personas a darles pan y mojadito para que no tengan que masticar mucho. Cuando la Biblia es un libro magisterial y una de las características del reino es lo magisterial. Ay, es que dices que el conocimiento envanece. Sí, el conocimiento que no se va a utilizar para el bien. Y yo estoy hablando de conocimiento que pone fundamento, que me ayuda a poner en práctica. Pero nos acostumbramos a lo light, a mensajitos light. Del diario vivir, en el alma. Y no nos acostumbraron a estudiar, a profundizar. Ese libro que usted le llama Biblia o le llama Torá, es un libro profundo. Encierra el pensamiento del Dios eterno y merece, demanda, estudio, meditación, escarbar, profundizar.
hasta encontrar la sustancia que tiene. Voy a usar los términos tradicionales. Tenemos una iglesia light, llena de religión, dependiente de cultos. Que no profundiza y quieren ver la gloria de Dios. Viviendo en el diseño del hombre. Desalineados con lo que el Eterno estableció. Pero el Eterno nos está llevando a regresar a nuestro origen para encontrar nuestra genuina identidad. ¿A través de qué? De la revelación. Porque es con la revelación que se restaura el diseño y su naturaleza. ¿Por qué su naturaleza? Porque tenemos mucha porquería pagana metida dentro de lo que nosotros llamamos la iglesia, o bueno, lo que llaman la iglesia, el pueblo de Dios. Mucha cosa de Babilonia. Hay que encontrar la esencia dentro del marco de la disposición y el orden correcto de las cosas trazadas por el Eterno. Orden, naturaleza y forma. ¿Ok? Uh-huh. ¿Ven? No estamos operando en el diseño pleno, pero estamos avanzando hacia. Entonces, en mi opinión, el concepto de Teshuvah es vital para que haya transformación y para que haya restauración. Y la palabra restauración, la palabra Teshuvah o arrepentimiento y la palabra avivamiento son tres palabras que en el idioma hebreo están relacionadas. Entonces, no podremos tener restauración si no hay un giro, si no hay Teshuvah, si no hay un cambio, si no hay un reenfoque, un redireccionamiento, si no hay una renovación de la mente, si no rompemos los paradigmas que la religión nos implantó, si no profundizamos para entender y conocer cómo se nos distorsionó el diseño y cómo aquello que empezó en el libro de los Hechos de una forma tan hermosa vino a menos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que se introdujo ahí? ¿Qué nos introdujeron ahí? Que nos cambiaron el diseño. Nos sacaron a Yeshua de un contexto totalmente judío, hebreo, y nos lo pusieron en un contexto romano, cristiano. Y nos lo hicieron el líder de una religión que él nunca inventó, el cristianismo romano. Y de ahí, por años y años y años, se desarrolló esto que se le conoce como el rito latino. Luego viene Martín Lutero y trae una reforma que no reforma nada para mí. Después de Lutero, aquello se desmembra y empiezan a salir denominaciones como palomitas de maíz. Dentro de eso sale el movimiento mático en los 60 y de ahí denominaciones como Asambleas de Dios, como etcétera. Y atrás, Bautista. Pero
Pero el Eterno ha empezado a mover para que su remanente vuelva al diseño original, encuentre su naturaleza, su identidad, su ADN, remueva todo aquello que se pegó en el camino, que nunca fue para entrar en un tiempo donde podamos ver esa gloria manifestarse en pleno. Entonces, la restauración del diseño demanda volver al origen. Y eso es lo que estamos haciendo, revisando, reingeniería. Si la ventana está torcida, si la pared por aquí. Y de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que el Eterno planteó en un principio, hacer la revisión y avanzar para llegar a aquel punto de partida. Ok. Creo que voy a llegar hasta aquí. Tiene suficiente material para revisar, para meditar. Y le reitero, si usted tiene una pregunta, por favor me escribe o le respondo. Si usted tiene otro punto de vista y su hobby no es hacer controversia por la controversia misma, pues escríbame. Estamos todos para aprender. Y nunca es tarde para corregir. Y yo no tengo problema en decir públicamente si me equivoqué en algo. Y ya lo he hecho. Pero no cometer el error de que algunos han cometido, ¿verdad? De refutar sin argumentos. ¿Ok? Refutar sin argumentos. No, es que a mí no me parece, no, a mí no me importa que a usted no le parezca, qué dice la Escritura. Es que a mí me parece tampoco qué dice la Escritura, qué dice la historia. Entonces sí. Pero cuando nosotros hablamos de lo profético, estamos hablando de algo hermoso, inmenso. Y es más de lo que los profetas de prosperidad han hecho. Los profetas de prosperidad, de la teología de la prosperidad, han reducido el mover profético, lo han reducido a una dinámica de cultos, de congresos, limitado a profetizar profecías personales de prosperidad, de logro, de alcanzar, de que todo está bien, de que todo impresionante, que todo va a cambiar. Ese sensacionalismo que ha ido este profetismo, sin ubicar realmente en el contexto de lo que el Eterno quiere hacer. Mover profético abarca más que eso. Es la dinámica que establece el reino de forma integral. Entonces, el mover profético no es algo que solo vemos ahí, donde pues sí, se ora por la gente y la gente cae. Eso está bien, es parte de, yo no digo que no. Pero, miren, hay profetas o maestros que llevan a la gente de arriba arriba. Impresionante aquello, sí, sí, un culto hermosísimo, un congreso hermosísimo y la gente sale en las nubes, pero tarde o temprano. ¿Y en qué fundamento va a aterrizar? No tienen fundamento. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Reproducir
aquello que se vivió. Eso está en la Biblia, eso le ha pasado a muchos en la escritura y en la historia. Reproducir aquello. Entonces van el domingo al próximo culto o el sábado a la reunión y esperan que pase lo mismo que la semana pasada. Porque no hay fundamento, no hay una base. Y muchas veces no es culpa de la gente, es culpa de los líderes, es culpa de los líderes que no le ponen fundamento a las personas. Y sí, qué bueno, los llevaron al tercer cielo, impresionante. Pero cuando aterrizamos, tenemos un fundamento sólido porque nos entregaron conocimiento, palabra, revelación, y sobre eso yo puedo caminar. Emocionalismo. Es cierto, Cecilia. Emocionalismo. Se genera el síndrome de Memo. Me emociono, pero luego se me va. La revelación te establece, te afirma desde tu espíritu y renueva tu mente. Ok, mi gente. Como dijo alguien por aquí, como dijo alguien aquí en los comentarios en el chat, mucho para rumiar, mucho para meditar. Hágalo. Si usted necesita que le mandemos el video para repasarlo, no importa. Escríbanos y se lo mandamos sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Bien, mi gente. Los dejo con Ivonne. Yo me despido. Nos vemos en 15 días. Abrazos, besos. Los amo muchísimo. Gracias. Gracias, papá, y gracias a todos. Quiero darles una noticia. Si alguno de ustedes desea tener el PowerPoint, podemos hablar con ustedes en privado. El PowerPoint. Y nos vemos en 15 días. Y si requieren el video, ya saben, me lo solicitan a mí o a papá y con mucho gusto se los hacemos llegar. Si necesitan algo, alguna pregunta, pues ahí estoy para que con mucho gusto me puedan escribir. Una feliz noche para todos y que sigamos rumiando toda esta exquisita palabra que hoy hemos recibido. Besos. Laila Top. A todos. Nos vemos.